Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, Víctor Morata, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, bueno, para quien no nos conozcas y se haya incorporado a nuestros Ficciópatas a última hora, yo soy Víctor Morata y tengo conmigo a Eric Luna. Los dos somos escritores. Eric Luna pues es experto también en destripar de forma académica relatos, y yo soy un mero escritor que lo que hace pues de disfrutar con ello también. Y bueno, pues estamos aquí. eh, Ahora que me pone caras, Eric, estamos aquí para destripar hoy. ¿A quién, Eric? A Jorge Luis Borges, ni más ni Sí, menos. No, es que sí, me ha hecho gracia lo de. Me dejas a mí de experto y te dejas a ti como de simple. Y es como, hombre, a ver. bueno, es por el respeto que te tengo. Ya lo sé. Bueno, el cariño que nos une. Sí, y bueno, Pues. ¿a quién tenemos hoy? Hemos dicho a Jorge Luis A Borges. Jorge Luis Borges, En a su casa Jorge lo Luis conocían, Borges. en su casa lo conocían como Jorge Francisco Isidoro Luis Borges. Ujú. O sea, hombre un Bueno, poco. en su casa seguramente era Jorge y Sí, poco más. o Luisito. Bueno, eso ya no lo sé, no lo sé realmente. Habría que preguntarle. Bueno, ¿qué historia nos traes hoy, Eric? Hoy vamos a hablar del Sur, de uno de los relatos quizás más conocidos de Borges. Ah, Borges yo creo que en principio no necesita mucha presentación. A ver, no, en realidad este programa, siendo como es un programa dedicado al relato corto, pues es como que tenemos que pasar por ciertos autores, ¿no? Igual que hemos pasado por Quiroga o bueno, pasamos por Cortázar un poco a tu pesar, sí. pues hoy tenemos que pasar por Borges, inevitablemente, diría yo. ¿Sabes qué? Estaba pensando el otro día que vamos un poco la actualidad sin quererlo, porque tú sabrás como yo que esta semana murió María Kodama, Ajá. bueno, la mujer de Borges y su albacea literaria, que también ha sido una de las encargadas, por un lado, de proteger su obra y por otro lado, de difundirla. Y Sí, con así el que, tema. No, digo que con el tema de la protección de las obras y de esto ya hablaremos en el próximo episodio, pero sí que está habiendo últimamente mucho revuelo con respecto a preservar la obra original, modificarla para adaptarla a los nuevos tiempos. Hay aquí un revuelo un poco que está levantando bastante ampollas en el mundo literario. Pero sí, bueno, que lo mismo, vamos decidiendo relatos y también la actualidad nos viene acompañando por el próximo relato que tú analizarás dentro de un par de semanas, que precisamente pues, hace no, alusión a no, lo que estás comentando, ¿no? la semana que viene, la Ah, semana la que semana viene, que viene. Ah, la vale, semana que vale, viene. sí, correcto, perdona, ya me pierdo con la Sí, programación. sí, bueno, a ver, es que para quien no lo sepa, nosotros, esto está grabado, evidentemente. Entonces, Claro. Eric habla de esta semana, pero hoy estamos para los que estén escuchando, estamos a 9 de abril. Sí, Para nosotros no. exacto. Entonces, yo Bueno, hoy tengo un nada. catarrazo increíble. Seguramente el 9 de abril, que es cuando se emita esto, ya estaré recuperado. Cruzo los dedos. Como estamos un poco sincronizados, yo te decía que esta mañana además a mí me duele la garganta, que es que, pero bueno, aquí hemos venido a lo que hemos venido, así Sí. que vamos a hablar de un poco de Borges. Como digo, este autor no requiere mucha presentación, realmente No, es un autor bueno, que quien vea este programa seguramente lo conoce, y que ha influido mucho en la literatura posterior del siglo XX, yo diría que en el siglo XXI sigue influyendo. Libros de cuentos conocidos, famosos o célebres de Borges, su libro de cuentos ficciones, por ejemplo, o El Hacedor, o entre algunos otros. Se sabe que no escribió nunca ninguna novela, que en realidad él fue más dado al cuento y a la poesía.
Sí. Dicen que esto se debió a que, en cierta manera, cuando empezó a quedarse ciego, pues claro, la novela se le hacía complicada, porque no podía revisar Mm. lo que iba escribiendo. Entonces, el la corta distancia, pues supongo que le sería más fácil, ¿no? Pero bueno, nos dio relatos tan increíbles o tan buenos como pues, Pierre Menard, autor del Quijote, El Mm. jardín de senderos que se bifurcan, el Aleph. El Aleph, eh, el maravilloso el Aleph. Aleph. O sea, yo lo descubrí precisamente con el Aleph y fue, o sea, brutal. El Aleph es brutal, la verdad que te hace un blowing mind bastante importante. Funes el Memorioso, que también es una de sus obras más conocidas, y El Sur, que es el relato del que vamos a hablar hoy. Ah. Decir que en él, en su literatura, hay tropos, o más que tropos, quizás obsesiones. Yo creo que él estaba obsesionado con ciertos elementos que se repetían, ¿no? Ya sabemos, en Borges, pues los laberintos, los espejos, él tenía como una obsesión particular con eso, las bibliotecas, que él mismo Ajá. fue bibliotecario, lo nombraron director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Y bueno, pues un poco el chismorreo, pues también sabemos cuál es, que nunca llegó a recibir el Nobel, dicen que por sus ideas conservadoras, por el hecho de que bueno, recibió algún galardón, o sea, fue honrado en cierta manera por Pinochet, Ajá. estaba a gusto con el régimen, no sé si a gusto es la palabra, Sí, estaba acomodado. está cómodo. Sí, se encontraba cómodo con eso y claro, pues no llegaron a darle nunca el Nobel, es lo que tiene, estar cómodo con los dictadores, en fin. Claro. Y nada, poco más. Yo te diría que vamos directamente con la historia del Sur. Sí, 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 por favor. Además, hoy te voy a dejar a ti hablar sobre todo, porque como tengo así, bueno, y eso tú tienes la garganta fastidiada, pero vamos, sobre todo Échame una por mano hoy. porque Sí, sí, bueno, venga, vamos, aquí, vamos a darlo todo. Pero sí, vamos a hablar del Sur, que bueno, yo creo que de lo que hemos leído, o lo que he leído yo de Borges, no es lo más, ¿cómo decirlo? Lo más fantástico, pero Ujú. tiene algunas cosillas que despistan, la verdad. Sí, sí, y es muy particular este cuento dentro de la carrera literaria, bueno, de la obra de Borges, ¿no? Es muy particular por lo que comentaremos ahora. Te cuento un poco por encima de qué va. Sí, 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 cuéntame. Mm. Bueno, El Sur trata de un personaje, Juan Dalman, aunque la historia se abre hablando de su abuelo. Sí. Esto ahora hablaremos de ello también. Dice, el hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la Iglesia Evangélica. Y en 1939 uno de sus nietos era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Esto no es casualidad que abra así el relato, y como digo, lo iremos comentando ahora después. Ajá. El caso que del abuelo pasamos al nieto y se nos cuenta que bueno, que este protagonista, solo con 2 generaciones de pasado argentino a la espalda, pues le da por sentirse especialmente criollo. Sí. Es una persona que ferra a vestigios del pasado, por lo que sea se identifica, ¿no? Resulta que este protagonista tiene 2 abuelos, uno que tiene un pasado muy anclado a la Argentina, el otro que no, que es de origen europeo. Sí, además era pastor de la iglesia evangélica, y bueno, eso lo sitúa un poco en la fecha en la cual Dalman, el apellido Dalman, entra en Buenos Aires, que es en 1871, como hemos dicho, Ujú. tendrá su relevancia, pero sí que es verdad que aquí Borges ya lo sitúa y dice, vamos a ver, estamos en los últimos días de febrero de 1939, que es cuando le aconteció lo que va a narrar en el relato. Ujú. Como digo, este hombre siente como una especial filia por el pasado, ¿no? Y se acoge a ella por medio de objetos muy concretos, que esto es algo que me gusta porque es muy sensorial, lo puedes ver, ese estuche con el daguerrotipo de su abuelo,
una espada vieja que seguramente pertenecería a su abuelo, que Ajá. estuvo en guerras. Ciertas músicas, por supuesto, las estrofas del Martín Fierro, que es un poema, que es el poema argentino por excelencia, ¿no? Una exaltación de la figura del gaucho, de ese habitante rural de la Pampa, ¿no? De ese hombre de campo de la Argentina, ¿no? Ajá. En fin, ese tipo de cosas. Y parece ser que Juan de Almán se ha hecho con una villa, con una casa, que perteneció a esa rama familiar a la que él le presta particular atención. Recordemos que él solo es argentino por 2 generaciones, pero bueno, ahí está. Sí. Y esa casa está situada en el sur, que es precisamente donde está ese pasado que él añora. Entonces, este hombre va evocando, casi como por ensoñaciones, un poco de una, perdón, un poco de una manera parecida a cómo lo hace Cortázar en La Isla Mediodía, te diría yo. Sí, sí, podría ser. Tiene similitudes, tiene ahí semejanzas a ese respecto y la verdad es que sí, ahora que lo dices, no me había percatado yo, pero sí. O sea, él evoca ahí algo que en realidad no ha vivido, pero que, en fin, lo evoca una y otra vez. Y este señor una tarde se hace con un ejemplar de Las Mil y una Noches, va el hombre despistado, echando un vistazo al libro, y por la escalera de casa sufre un pequeño golpe con Ajá. con el marco de un batiente recién pintado, se dice, una ventana que han dejado abierta y él se da un golpe con eso. Y, y nada, se hace una herida en principio leve, que no advierte, hasta que se da cuenta de que está sangrando. Sí, yo tengo señalado este párrafo, si me permites que lo lea así, Sí, claro, claro. que justo es, además de una manera muy sutil, a la vez que cinematográfico. Hay que tener en cuenta que esto está escrito, pues eso, en los 40, antes de los 40, y decía así, dice, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Un murciélago o un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. O sea, con eso tan sutil, ya nos está diciendo que ha tenido un pequeño accidente y que se ha abierto una brecha. Ujú. O Eso es. sea, Y este es el origen de todo el conflicto sí, de la historia. aquí es Porque donde esa delgada línea se ujú, difumina y ya no sabemos, bueno, nos intuimos de alguna manera que lo que puede pasar a continuación es real, pero también dudamos mucho, nos hace dudar mucho de su sí. veracidad. Ujú, ujú. Claro, porque esa noche da la casualidad de que empieza a sufrir una serie de fiebres con pesadillas, dice aquí, alentadas Sí, por el libro que se ha comprado, ¿no? sí. Dice literalmente, la fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y una Noches sirvieron para decorar pesadillas. Ah, Luego te hablo también del papel, más adelante te hablo del papel de Las Mil y una Noches o de mi teoría sobre este libro en este relato. ajá. El caso es que lo visita una serie de parientes, le dicen que lo encuentran bien, que ¿no? Pues, no tiene mala pinta, ¿no? Pero él está en plan, esta situación para mí es el infierno, menciona algo así. Sí, sí. Sí, lo dice aquí, le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Eso Como es, que él era consciente, pero los demás no. eso es. Y va a visitarlo un médico que después de consultarlo con otro, deciden encerrarlo en un sanatorio. Ajá. De repente lo empiezan a someter a pruebas, lo desvisten, lo rapan, de repente esto se convierte en Sí. algo un poco Yo, qui- kafkiano sí, incluso. yo quiero aquí hacer un apunte y es que en Sí. realidad lo conducen al sanatorio mental con engaños, porque lo llevan allí con la excusa de sacar una radiografía, pero pues como dice, lo que hacen es Ujú. desnudarlo, raparle, lo sujetan con metales a la camilla, o sea, un poco lo torturan, ¿no? Con luz y para, o sea, hacerle sentir malestar, ¿no? Que Ujú, esto ya empieza a desconcertar y dices, joder, ¿por qué se lo llevan así de esa manera? ujú. Se convierte esto un poco en una historia de terror, ¿eh? Sí, De repente.
un Sí, poquito. porque además yo creo que esta idea es muy recurrente, el hecho de decir, a ver, a alguien que se lo, o sea, pensar en ti mismo como que te llevan sin saber por qué a un sitio. Bueno, imagino que esto, ahora que está tan de moda también la historia de Ángel Martín, ¿no? Ujú. De por si las Sí, luces, por si las sí. voces vuelven, ¿no? Ujú, Yo creo que tendría que ser algo por el estilo, ¿no? De que tú lo ves todo, que como que es muy real, pero en realidad quizás no lo sea. Y yo creo que esa transición, que es la que se establece aquí, como además el narrador es el mismo, pues claro, ujú, la realidad que él cuenta puede que no sea la que está sucediendo a su alrededor. ujú. Así es. Y ahora lo veremos. Y al final lo comentaremos también. Bueno, el caso, como decimos, lo someten a una serie de pruebas y cuando le inyectan un tranquilizante fundido a negro, se despierta en una celda que él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y entonces ahí sí que empieza a considerar que aquello sí que es el infierno. Dice, no, el infierno no era lo de antes, el infierno es esto. Sí. Porque además lo tienen como aislado, o si no recuerdo mal, o Sí, algo sí, así. sí, sí, como si estuviera en una celda aislada. Yo me lo imagino de estas típicas acolchadas, pero bueno, quizás no sea acolchada siquiera, pero sí Ujú, que estaba como aislado para, bueno, yo creo que como terapia antigua que se hacía en ujú, esos años, ujú. de un poco de no alterar al resto de pacientes, ¿no? Y también de hacer un trabajo de introspección y acallar esos pensamientos, un poco controlarlos. Pero bueno, ahí está, este No hombre. sabría decirte cuál es la excusa para someter a alguien a algo así, pero a ver, es terrible que tú te hagas una herida y acabes de esta manera, pero bueno. Ah, Eh, bueno, continúo. Em, Después de unos días y de las curaciones de la herida, que él dice que además eran bastante dolorosas, un cirujano le advierte que ha estado a punto de perder la vida, porque resulta que la herida se le había infectado. Había tenido una infección, septicemia. ah. Otro cirujano, al poco tiempo, le dice que bueno, que ya está mejorando, y llega el día en que le dan el alta. De modo que sale por la mañana de allí. Algo que no he comentado es que va en un tipo de coche al sanatorio y sale en ese tipo de coche. Ajá. Está, se produce una asimetría, que en realidad se producen varias en el relato. Sí, sí, además Entonces, lo menciona en un relato así tal cual. O sea, sí, en una frase. ajá. Sí, ¿no? Como que a la vida le gustan ese tipo de simetrías o Sí, algo de eso, ¿no? Dice. sí, a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Eso es, correcto. Y esto lo señala, a ver, es que en Borges, y esto es lo que a mí me gusta, ¿no? De Borges. Borges está lleno de pequeñas referencias. Y cuando él te acentúa algo y te señala, oye, mira aquí, es por algo. O sea, no lo hace azarosamente. Y todo esto te lo comento en el post comentario, ¿no? O sea, Sí. después de esto te comento. Bueno, le dan el alta, sale. Y él empieza como a ver la ciudad de una manera un tanto extrañada, ¿no? La ve diferente. Él lo Sí. achaca a que es por la mañana temprano y la ciudad tiene otra atmósfera. Estamos hablando de Buenos Aires. Ajá. Y fíjate, va hasta Constitución, que si no recuerdan mal es el barrio de donde transcurre El Chico Sucio de Mariana Sí, Enríquez. es Aquí cierto. uniendo relatos. Bueno, va hasta allí. Y tengo aquí apuntado, a ver, una frase. Dice, cuenta también que la primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino, rescatado de la muerte y la fiebre. Aquí nos está haciendo una especie de analogía con esa especie de muerte natural que es el verano, ¿no? Y el renacimiento como el Sí. otoño, pero es que es como que nos está señalando que de alguna manera él ha muerto. Nos lo deja caer, de alguna manera, algo así. Sí, hay un momento en el cual, como digo, la línea de lo que es real y lo que es ficción se difumina aún más y sí que es verdad que da pie a pensar bueno, que la realidad se ha trastocado de una manera onírica y sí que podría tener mucha relación con una especie de limbo o de lugar, ¿no? Menos real o menos tangible.
Eso es. Es que lo que ocurre más exactamente a partir de aquí es como que tenemos esa impresión de esto está sucediendo de verdad o no está sucediendo, ¿no? Sí, porque además Ese empiezan a encontrar parecidos razonables en las sí, personas. sí, sí, espera, que ahora llego ahí, ¿vale? Pero sí, 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 correcto. Bueno, se dirige a la estación, hace una alusión a un gato, Ajá. en fin, y hace una reflexión filosófica respecto del gato. También el gato aquí también tiene su sentido, aunque ya te digo, es que todo esto es muy metaliterario. Sí, sí, yo lo tengo apuntado ese párrafo también al Ujú, respecto del gato porque, como tú dices, tiene muchas alusiones y quizá ahí ya nos esté dando pistas de cositas que están claro, pasando o que van a pasar. Entonces claro. dijo, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio, o sea, pensó que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Exacto. Que aprovecha para, ya te digo, hacer una reflexión filosófica que viene en realidad viene al hilo de la Ajá. historia, de lo que está ocurriendo. Bueno, el caso es que sube al tren, busca un vagón casi vacío y se dedica a, bueno, saca el libro de Las mil y una noches, va como a leerlo, pero se pone a mirar por la ventana porque el paisaje le llama mucho más la atención, el paisaje que está viendo, ¿no? Va viendo los suburbios de la ciudad, luego empieza a ver como el campo, la pampa, bueno, empieza a ver Mm, todo ese paraje. Recordemos dónde va nuestro personaje, va al sur, que era donde se iba a ir antes de que ocurriera el accidente, a su sí. casa que está vinculada con su pasado criollo. Bueno, em, empieza a fantasear con su futuro próximo en su Villa del Sur, cerca de esa cultura que él acepta como propia. Y tengo aquí un fragmento, dice, la soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Nos Ajá. deja nuevamente más pistas. Si este hombre está dejando pistas todo el rato. Sí, todo el rato, todo el rato. Claro, y luego ocurre que el inspector del tren, el revisor, que diríamos aquí, Ajá. le dice que no va a poder bajar en la estación de siempre, sino que se tiene que bajar en una anterior, que Dalman no Sí. conoce. Así que lo dejan ahí en mitad de ninguna parte y él echa a andar. O sea, pero además se lo toma con optimismo. Él es como, bueno, pues me han dejado aquí, pues voy a disfrutar de este paisaje, ¿no? Sí, Maravilloso. Tengo que andar, pues ando, no tengo ningún problema con esto, ¿no? Y se pone a andar, llega hasta un almacén, que es como una especie. A mí esto del almacén me recuerda un poco a los tiempos de mis abuelos, que yo recuerdo que había bodegas ah, donde luego se juntaban, los señores mayores a beber vino, ¿sabes tú? Pero era un bajo, era un almacén, un bajo, ¿no? ah, Yo me lo imagino un poco así. Pero en este caso, claro, muy, muy al estilo del antiguo oeste, porque dice que hay caballos atados al palenque que hay en la puerta. ah, Claro, yo me imagino aquello sin asfaltar, ¿no? Como lleno el suelo de tierra. sí. Bueno, llega, y al ver al patrón, al que lleva el almacén, el bar, piensa que lo ha reconocido. Dice, me suena, tu cara me suena. Pero luego dice, ah, no, ya sé que me sonaba. Es que tiene un parecido con uno de los empleados del sanatorio. Nuevamente, Borges aquí Ah. nos está diciendo, mira esto, ¿no? Mira aquí, esto es otra pista. El Sí, caso. luego, No, 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 perdona, y dime. luego la aparición de que imagino que ibas a decirlo del otro hombre misterioso que se encuentra. Eso es. Hace como un barrido por el bar, ahí está el patrón, el dueño del bar. Hay un grupo de muchachos jóvenes, ¿no? De trabajadores Ah, del campo. Y luego también tenemos a un señor en el suelo, dice, en el suelo apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Era oscuro, chico y reseco y estaba como fuera del tiempo en una eternidad. otra pista. Efectivamente. El caso que tenemos aquí como a un gaucho viejo que representa
precisamente todo aquello que Juan Dalman adora, ¿no? E idolatra. Bueno, aquí nuestro protagonista pues se sienta, come bastante a gusto, empuja la comida con unos vasos de vino, literalmente, lo dice así, que empuja la comida. Y nada, y se fija en los ocupantes de la mesa de al lado, que ve eso, se da cuenta que son trabajadores del campo y tal. Y está pensando en sus cosas cuando se da cuenta de que algo le ha rozado la mejilla. Entonces mira a Ah, la mesa y ve una miga de pan que alguien le ha debido lanzar. Él no hace caso, dice, bueno, se pone a leer las mil y una noches, pero vuelve a ocurrir. Le vuelven a tirar otra miga de pan. Y hay unas risas que vienen de la otra mesa. Y él dice, bueno, creo que no es buena idea que yo me meta, más que nada porque ahora mismo soy un extranjero, así que me voy a dar el piro de aquí. Pero sí. cuando pasa por al lado del camarero, del patrón, este le dice, señor Dalman, no haga usted caso a los chicos. Sí, que están medio alegres, como que están un poco bebidos de más. Pero claro, aquí lo inusual es que le llama por su nombre. Eso es. Que de repente, esto a mí, fíjate a dónde me llevan a mí estas cosas, ¿no? La memoria, cómo es. Esto a mí me lleva al Resplandor, al hecho de que el camarero sabe perfectamente la identidad de Jack Torrance. Sí, sí, O sea, esa cosa de ensueño de que el camarero sabe tu nombre cuando tú no se lo has dicho. Que dices tú, ¿qué está pasando aquí, no? sí, sí. Y esto es que, como tú dices, muy propio de los sueños, ¿no? De que los sueños, pues, todo se entremezcla, pues es así como muy familiar y al mismo tiempo extraño. Entonces, yo Eso creo es. que tiene esa pátina de sueño o de onirismo dentro Ujú, del relato que puede hacernos ujú. creer, pues eso, lo que estamos ya anticipando. El caso es que Dalman, no, fíjate que no le extraña que lo llame por su nombre, pero sí que él piensa una cosa: si sabe quién soy, mi reputación va a quedar dañada si yo ahora cojo y me voy. Y eso es precisamente lo que le hace cambiar de opinión Ah, y decir, vale, pues les voy a hacer frente. El hecho de no quiero que hablen mal de mí porque acabo de venir a instalarme aquí y no quiero que esto es lo que se diga de mí, que cualquiera me puede hacer sí, una sí. afrenta, ¿no? Y no pasa nada. Bueno, pues allá que va el tío, se acerca al grupo de muchachos bebidos y uno de ellos se levanta, lo insulta, le grita y le enseña un cuchillo, retándolo a pelear. Y el gerente del bar advierte que él va desarmado, oye, que es que este hombre no va armado, esto no va a ser una pelea justa. Y en ese momento ocurre algo, que es que ese hombre, ese señor mayor, viejo, que había apoyado contra el mostrador, típico gaucho de toda la vida, le lanza un cuchillo, si no me equivoco, no, una Sí, sí, daga. no, una Le lanza, daga, una daga. Aparte mira, yo lo tengo señalado porque es curioso, ¿no? Porque él lo especifica, el narrador, porque claro, hay que tener en cuenta que el narrador es el propio Dalman, ¿no? ujú. Eh, dice, bueno, aunque aquí creo que se bifurca un poco esa narración. Dice, era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Ujú. Con el hecho de que este hombre le lanzara la daga esta desnuda, ¿no? Que dice. Sí, perdona, es que no, es que el narrador no es es No, no, es un verdad, tercera sí. persona. No, pero sí, sí, sí. No, no, es cierto, sí. Vale, claro, él se agacha a recoger la daga y dice, sí, y sentía dos cosas. Dice, la primera, que ese acto instintivo lo comprometía a pelear. El hecho de coger el cuchillo ya te está empujando a que aceptes el reto, ¿no? Ah, El chico que lo ha retado le dice, nos vemos fuera, o sea, como ves saliendo, que te espero. Y Borges concluye el relato de esta manera, que si permite, lo voy a leer. sí, sí, léelo. Dice, salieron y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él.
una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Claro, es que claro, ya antes de esto hay que decir que cuando sintió esas dos cosas que tú has dicho, la primera era que casi que era ese acto casi intuitivo, lo prometía pelear, pero la segunda era que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo matara, porque Eso, en realidad no sabe pelear. Sí, dice como que él solo sabe un par de cosas, ¿no? Como que el tajo tiene que ir hacia arriba y no me acuerdo, o sea, no me acuerdo muy bien, pero sí, como que él sabe la teoría, pero no sabe la práctica, ¿no? ah, Vale. Vamos, teoría. ¿Qué ha pasado sí. aquí? O sea, ¿qué ha pasado aquí? A ver, eh, yo creo que aquí, por las pistas que nos ha dado, como tú dices, posiblemente esté o delirando o muerto, ¿no? Y esto yo creo que lo que es el punto clave está en la herida que se infecta, ¿no? Que se hace al principio, porque además en un momento concreto dice que antes de que se lo llevaran engañado, ¿no? Que pasaron 8 días como 8 siglos, ¿no? Ujú. Y habla del infierno, de lo mal que lo estaba pasando. Entonces yo creo que ahí ya está dando sintomatología de delirio, de fiebre, pues de infección. Y Ujú. es muy probable que cuando el médico le dice que tiene una infección, que estuvo a punto de matarlo posiblemente, es que lo hubiera matado. Claro, claro. No, nunca sabremos, bueno, a ver, nunca sabremos. No podemos saber exactamente qué quería decir Borges. También Borges tiene una cosa que es que era muy, ¿cómo diría yo? Solía bromear mucho e ironizar mucho sobre su propia obra, de tal Ah, manera que uno no sabía realmente cuándo decía la verdad y cuándo mentía. Porque por supuesto, le preguntaron sobre la interpretación de este cuento como de otros tantos, ¿no? Y él, pues siempre pues, iba un poco con evasivas. A ver, obviamente hay dos maneras de entender este relato. Una, lo que ocurre literalmente en la historia, ¿no? Entenderlo superficialmente, lo que se cuenta. ajá, Pero claro, sería quedarnos con una interpretación muy sencillona y que no es real. Por otro lado está la simbólica, la que tú estás sugiriendo, que es que hay pistas que nos señalan hacia aquí, las sincronicidades, las simetrías, el tipo de coche que lo lleva al sanatorio, luego el que lo saca, ah, el tipo del bar le recuerda a un trabajador del sanatorio, la atmósfera está enrarecida, el tren al rato de estar montado lo siente distinto, dice que en lugar de viajar al sur parece que viaja al pasado, en fin, todos estos detalles nos advierten que lo que está ocurriendo no obedece a la realidad objetiva del personaje, sino que tiene mucho de ensueño. sí. Y es muy probable que, a ver, casi con total seguridad, lo que es cierto es que no salió del sanatorio. Claro, esto es lo que a poco que seamos finos, lo que vamos a entender, claro, nunca salió de allí, nunca Claro, salió. de hecho, pues esos parecidos, que lo conozcan, entonces puede que si no muriera, que estuviera en esa locura, en esa demencia, la cual pues todo le resulta parecido, pero en realidad no sabe dónde está, utiliza paisajes y cosas comunes de su imaginario, de su pasado, como hemos hablado. Es perfectamente lógico que él en su mente cree un entorno, ¿no? Ujú, ujú. Eh, y que vista al sanatorio con esos elementos que él conoce. ¿Qué pasa, no? Que este personaje idolatraba un pasado que nunca vivió, el hecho de vivir a lo salvaje, a lo gaucho, ¿no? A lo criollo. Y de hecho, ya la pista final nos la ofrece el párrafo en el que se dice: esta es la muerte que hubiera querido tener o hubiera soñado, ¿no? Y ya aquí se nos está diciendo que efectivamente es como él nunca salió del sanatorio y soñó para, digamos, porque no le reconforta morir como lo que es Ah, realmente, ensueña o tiene una ensoñación con una muerte épica. Esta sería la cosa, ¿no? sí, sí. Em,
No, perdona, dime. No, que perfectamente. Entonces, yo creo que aquí, como además Borges hemos dicho que le gustaba mucho jugar con la soñación, con el tema de ese realismo mágico encubierto, pues filosofar también. Yo creo que pues, aquí se refleja pues todo eso, porque aquí hay que tener en cuenta que muchas veces un relato no se puede desligar del estilo del propio autor o de sus querencias, de sus intenciones, ¿no? Y el saber sus intenciones, en este caso, juega a favor del relato y a favor de entender un poco más lo que hay detrás. Pero espérate, es que no he terminado. Es que esto tiene girito. Ah, Hay una tercera explicación a esta historia. a ver, Si uno repasa un poco la vida de Borges, acaba encontrando que hay muchas similitudes entre el protagonista de esta historia y el propio Borges. Por ejemplo, Borges era un mestizo. Su abuelo materno era inglés y el ajá, otro, por parte de padre, había sido coronel en guerras posteriores a la Guerra de la Independencia de Argentina. Borges sentía una admiración por su parte criolla y admiraba especialmente el valor de esta gente, ¿no? Porque él se consideraba una persona apocada, que poco tenía que ver con aquello. ajá, Borges sufrió un golpe en la cabeza en unas escaleras, que fue lo que le provocó una fiebre que lo llevó a pasar unos meses en convalecencia y además aceleró el problema congénito que tenía de ceguera, heredado de su padre. El detalle de las mil y una noches no es casual porque de lo que nos está hablando aquí es de la vida de Borges, no nos está hablando de la vida de Juan Dalman. Borges quería haber vivido de esa manera, pero él en realidad estaba condenado a ser un escritor, por eso la alusión a las mil y una noches, por eso, ah, o sea, por eso te decía que nada es casual, ¿no? En esta historia, todo está ahí por algo, por una razón. Entonces, para mí, este relato es una historia en la que Borges se recrea en un destino para él mismo alternativo. Si yo no hubiera sido un escritor, esto es lo que me hubiera gustado ser, o así es como me habría gustado morir. Es lo que ah. nos quiere decir. Él está aquí sublimando a esos antepasados criollos, ¿no? Y saciando un deseo que nunca llegó a vivir. Y esta es un poco la cosa de este relato. Esta es mi opinión, ¿eh? Esta es mi Sí, teoría. no, pero a ver, perfectamente lógica y coherente, teniendo en cuenta, pues eso, que Borges es una persona que está muy ligada a sus propios relatos, no solamente este, sino a muchos otros. Entonces, habla de lo que sabe y lo utiliza a su favor, evidentemente, Claro. y lo usa muy bien. Eh, Este, como todos los relatos de Borges, yo creo que tiene un montón de interpretaciones, seguramente tiene pistas ahí que solamente él podría desentrañar, y por desgracia, pues él ya no está. Pero vamos, que tampoco desvelaría mucho. Yo creo que Borges, como dices, es de las personas que se guardan en el misticismo de sus propias historias para no desvelar más de la cuenta y dejar al lector que indague Mm, o que deje volar su propia imaginación. De mm, hecho, el final, pues siendo un final relativamente cerrado, sigue siendo abierto, porque no sabemos si sí. muere o no muere o si esa pelea acaba de una manera o de otra. Entonces, creo que tiene elementos suficientes para decir, bueno, esto es una cosa, es un sueño dentro de un sueño que además invita a soñar al lector y bueno, y a disparar la imaginación hacia donde queramos. Ujú. Así es. Así que, pues nada, esto ha sido un poco el sur de Borges. A mí Sí, me parece que, ya te digo, luego, mira, cuando se dice, no, realmente conocer el contexto de un autor o de una autora no es tan importante, a ver, te digo que en algunos casos sí, porque ya te digo, te permiten entender o saborear mejor el relato o la historia, ¿no? A veces no, desde a veces luego. no. O sea, depende de la relación o de la intimidad que tenga el autor con sus propios escritos. También es cierto. Pero al Entonces, final sabes que esa intimidad y esa reacción, ese vínculo se da. sí, Que esto es sí, como Stephen King escribiendo Resplandor. claro. Eh, ¿Sabes? O sea, Está ahí, sí. Stephen King está ahí, es Jack Torrance. claro, te estás proyectando, tío. O sea, es que eres tú, aunque no te des cuenta, ¿no? Entonces, Sí. yo qué sé, en fin. Bueno, pues yo creo que ha estado bien. El sur es Mm, cortito, es un relato cortito.
Es un relato, pues eso, que en todo momento da esa sensación de ir flotando por él, más que leyéndolo. Y no sé, está bien. A mí me ha recordado pasajes de series de ficción, de películas de ficción, que precisamente retoman esa atmósfera de sueño o esa atmósfera onírica. Y bueno, como decimos, estamos rayando la actualidad y la semana que viene, pues vamos a traer a Roald Dahl, ¿no? Y vamos a traerlo con un relato que se llama La subida al cielo. Y Roald Dahl es que ha sido también, está siendo polémica estas semanas con el tema de la modificación de sus relatos. Bueno, ya hablaremos la semana que viene de ello. Sí, pero decir que en realidad nosotros hemos elegido los relatos antes de... o sea, que no lo hemos hecho atendiendo a la actualidad. No. Ha pasado así, en realidad, Sí. pero bueno, que está bien, que podemos aprovechar también pues, para abrir ese melón, ¿no? Y hablar Sí, de eso. como dice este hombre, Paulo Coelho, ¿no? Que el universo conspira. Sí, bueno, no es una referencia. Sí, vale, que no lo sabía la referencia. Porque eso fue una de sus frases más famosas, ¿no? De la tiriza, creo que el universo conspira para hacer realidad el entorno. En fin, que aquí el universo ha conspirado. Como dice Paulo Coelho, cuando va a analizar una historia, el universo conspira para... Sí, efectivamente. Pero bueno, dice tantas cosas Paulo Coelho como que es hippie y todo. Bueno, en fin. Vamos a dar por cerrado el episodio. Entonces, bueno, lo que siempre decimos, que le deis al like, que os suscribáis, le deis a la campanita que aparecerá por algún lado de aquí abajo y todas esas cosas, para que no os perdáis ningún episodio de Ficiópatas, aquí en YouTube, en iVoox, Spotify, en Apple Podcast, estamos en un montón de sitios. Así que podéis escucharnos y seguirnos a través de nuestras redes, a través del enlace de Linktree, ¿no? De Linktree/Ficiópatas, ahí están todos los enlaces a todo. Y bueno, que como ya hemos dicho otras veces, nos encanta leer los relatos que destripamos, pero también vuestros comentarios. Y puedes dejarlo más abajo y sugerirnos también comentarios, o sea, relatos que te gustaría ver destripados y bueno, y poco más que añadir. Yo creo que con esto damos casi por terminado ya el programa. Así que como solemos decir siempre, pues no olvidéis de recoger a salir. Y bueno, no. Es que como estoy yo también a punto del delirio, sí, no olvidéis recoger a salir y borrar la huella. Chao.